por delito de peculado culposo dentro del radicado nuestro 608. Se encuentra presente la señora fiscal, la doctora Nujana Ortega Pérez, el doctor Juan Carlos Romero Bolívar como procurador 324 Judicial Penal 1 Bogotá, el doctor Daniel Giraldo, que representa los derechos del procesado y se encuentra presente en sala para inicio de la audiencia. Buenos días para todos, muchas gracias, señor secretario. Hoy, 12 de septiembre de 2025, siendo las 8:35 de la mañana, como juez de primera instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, doy por instalada la audiencia de corte marcial dentro del proceso 608, en el cual se juzgará la conducta del señor patrullero, identificado con celo de ciudadanía, que fue acusado por el presunto punible peculado culposo por hechos del 2 de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá, cuando encontraba escrito a la estación de Transmilenio, conforme a la acusación obrante a folio 294-316 del 22 de septiembre de 2020, proferida por la Fiscalía 144, la cual será sustentada en audiencia de corte marcial por la señora fiscal 146 penal militar. Acto seguido procedo a verificar la asistencia de los otros procesales, a quienes les pido que se identifiquen plenamente. Muchas gracias, doctor Daniel. Muy buenos días, su señoría, para usted y todos los presentes en esta diligencia. Luis Daniel Giraldo Clavijo, en representación del señor. Dirección de notificación electrónica giraldo y asociado@gmail.com. Su señoría, de igual forma solicito me sea concedido el uso de la palabra antes de dar inicio a la actuación para hacer una solicitud de forma respetuosa y también señalar al respetado despacho que este defensor pues se encuentra pendiente de definición de audiencia de control posterior a una búsqueda selectiva en bases de datos que se encuentra realizando en otra actuación. Sin embargo, como se encuentran transcurriendo las 36 horas desde la entrega de la documental que fue allegada a esta defensa, pues se encuentra pendiente todavía de que sea definida la actuación y normalmente pues es de forma inmediata. Entonces en ese momento se le señalará al despacho para que sea concedido un término prudencial y pueda realizar la postulación ante el otro despacho. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, número de contacto y correo, por favor, ¿me lo confirma? Sí, señor, correo electrónico se lo confirmo, giraldoyasociado@gmail.com, teléfono 312-819-2581. Muchas gracias, doctor. Acto seguido tomaré juramento a los otros procesales, a quienes les pido que juren por los cargos o los deberes que asumen el día de hoy en esta audiencia de corte marcial, iniciando por el señor Intendente Jefe Leiber Vega Galvis, la doctora Nujana Ortega Pérez como fiscal, el doctor Juan Carlos Romero Bolívar como procurador y el doctor Luis Daniel Giraldo Clavijo como apoderado del procesado el día de hoy. A sabiendas de la responsabilidad que asumen el día de hoy en esta audiencia de corte marcial, juran ustedes cumplir bien y fielmente los deberes y obligaciones que se le impone el cargo que cada uno va a desarrollar en esta audiencia de corte marcial. Lo juro, señor juez, por la Secretaría del Despacho. Lo juro, señor juez. Lo juro, señor juez. Gracias. Señoría, el Ministerio Público manifiesta. Sí, juro, señoría. Muchas gracias, doctor, muy amable. Frente a la lectura de las piezas procesales, si requieren alguna, por favor, indicar el número del folio de la misma, haciendo la advertencia que todos ya conocen los testimonios y otras pruebas, solamente son alguna que quieran resaltar o puntualizar para esta audiencia de corte marcial. Doctora Nujá. Ninguna, señor juez. Doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos. Sí, doctor Daniel. Su señoría, qué pena. De igual forma, Ninguna, señoría. Se reitera la solicitud del uso de la palabra que se había incoado, su señoría, antes de dar inicio a la presente corte. Sí, doctor, cuénteme. Su señoría, en esta oportunidad me permito solicitar sea declarada la nulidad de la presente actuación, desde el momento de ser iniciada la presente etapa de juzgamiento. Nulidad, la cual se estructura bajo los postulados contemplados a través del numeral segundo y tercero del artículo 388 de la Ley 522 de 1999, el cual reza, abro comillas, artículo 388, causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso penal militar. 2. La comprobada existencia de irregularidades que afecten el debido proceso. Y 3. La violación al derecho a la defensa. Cierro comillas.
siendo estructurada la predicada nulidad bajo los siguientes postulados, su señoría. Mediante auto de fecha 22 de septiembre del año 2020, fue proferido por la Fiscalía 144 Penal Militar ante el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General resolución de acusación en contra del señor al verse presuntamente inmerso en el relato de peculado culposo con base en los hechos expuestos de fecha 02 de octubre del año 2016. Resolución de acusación que fue notificada al señor subintendente entonces patrullero el día 8 de octubre del año 2020. Resolución de acusación la cual no fue notificada a la profesional Catherine Lisset Silva Segrera, tal y como se extrae del acta de notificación no suscrita, obrante a folio 318 del dossier. El día 31 de diciembre del año 2021, mediante constancia secretarial, el señor intendente Ernei Arciniegas González, en calidad de secretario ad hoc, deja constancia expresa en la que señala, abro comillas, que en la fecha se recibió el proceso penal número 794 procedente del Juzgado de Primera Instancia ante la Inspección General de la Policía Nacional en atención a resolución número 368 del 3 de diciembre del 2021 adelantado en contra del señor por el presunto delito de peculado culposo por competencia según hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá, D.C., el 21 de octubre del año 2016. Se recibe el proceso en 2 cuadernos originales con 336 folios, 2 cuadernos copias con 336 folios, sin detenido y sin elementos. Se da entrada bajo el radicado número 608 a folio 263 del libro radicador de sumarios tomo 3, MEBOC, y pasa al despacho del señor juez informándole que se profirió resolución de acusación el 22 de septiembre del año 2020 y constancia secretarial de ejecutoría para el día 16 de octubre del 2020, sírvase proveer, cierro comillas. Siendo inexistente disposición alguna mediante la cual se asumiera competencia en el caso de Marras por parte del señor mayor John Edward Niño Villa, en calidad de juez Policía Metropolitana de Bogotá, con respecto al relato enrostrado por el señor patrullero, siendo extraíble a folio 337 del cartapacio, abro comillas. Visto el informe secretarial que antecede, regístrese en los libros de radicación del despacho del proceso penal número 608 adelantado en contra del señor intendente Sergio Moreno Jauregui por el presunto delito de abandono del puesto. En consecuencia, permanezca en secretaría hasta tanto se disponga pasar a despacho para el estudio y trámite procesal correspondiente. Cierro comillas. Nótese, su señoría, cómo la aludida disposición es completamente disímil a la causa sub judice al tratarse de funcionario y relato diferente. En igual sentido, el día 20 de junio del año 2023 es proferido auto mediante el cual el señor capitán de navío en retiro Diego Mauricio García Córdoba, sin haber asumido competencia para el conocimiento de la causa subexámine, dispone, abro comillas, revisado el proceso penal que se adelanta por el delito de peculado culposo en contra del señor patrullero, hecho acaecido en la ciudad de Bogotá el 2 de octubre del 2016, al no encontrar causa de nulidad que invalide lo actuado de conformidad con lo establecido en el artículo 563 de la Ley 522 de 1999, ordénese el inicio de la etapa de juicio. Conforme a lo anterior, se traslada a los sujetos procesales por el término común de 3 días para presentar solicitud de pruebas para práctica en audiencia de corte marcial, siendo inexistente hasta este momento actuación alguna por parte de la apoderada. El día 6 de febrero del año 2024 fue presentada renuncia al poder especial conferido por el procesado por parte de la profesional Catherine Lisset Silva Segrera, encontrándose desde esa data el señor sin representación jurídica ante la presente causa, debiendo advertirse, aunado a ello, la indebida representación adelantada por la profesional anterreferida, la cual en la totalidad de la causa subexámine guardó silencio, absteniéndose de ejercer en debida forma el encargo proferido por el señor, habiendo permitido el fenecimiento de oportunidades procesales de tal importancia como lo es la solicitud probatoria en etapas de juzgamiento. Omisiones desplegadas por la señora Catherine Lisset Silva Segrera en detrimento de los derechos y garantías que le asisten al encartado en la causa sub judice, consolidándose de esta forma múltiples causales de nulidad debido a la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, tales como la denominada ineptitud de la abogada Catherine Lisset Silva Segrera en el desarrollo de la defensa técnica del hoy procesado, resultando diáfano en la causa sub judice el abandono por parte de la apoderada, consolidando un defecto sustancial que afecta el derecho de defensa del procesado, particular sobre el cual ha señalado la respetada Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SP 154 de 2017, radicado número 48128, magistrado ponente, doctor José Francisco Acuña Vizcaya, la cual reza: la defensa es real o material cuando el actuar del defensor corresponde a actos tendientes a contrarrestar las teorías de la Fiscalía en el marco de un proceso adversarial.
amparado por el principio de igualdad de armas, de manera tal que no es garantía del derecho a la defensa la sola existencia nominal de un profesional del derecho, siendo en el caso bajo estudio inexistente la materialización de la defensa del procesado ante las crasas irregularidades evidenciadas, resultando incluso expuesta renuncia al encargo efectuado por el señor y aceptada por el despacho mediante auto de fecha 20/08/2024, 7 meses después de ser presentada por la abogada Catherine Lizeth Silva Segrera, siendo predicable la materialización del derecho a la defensa tan solo cuando, tal como lo señala la respetada Corte Suprema de Justicia en sentencia SP 154 de 2017, abro comillas, se predica que el derecho a la asistencia letrada es permanente, pues debe ser ininterrumpido durante el transcurso del proceso, es decir, tanto en la investigación como en el juzgamiento. Por tanto, la no satisfacción de cualquiera de estas características al ser esenciales deslegitima el trámite cumplido e impone la declaratoria de nulidad, una vez evidenciada y comprobada su trascendencia. Cierro comillas. Resultando advertible por la respetada Corte frente a la inefectividad de la defensa a través de sentencia radicado 45790 del 27 de enero de 2016, magistrado ponente doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, que, abro comillas, se impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios, imponiéndose así la única ventilada en el juicio, que obviamente es la acusatoria. De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula la posibilidad de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio como es el colombiano. En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus supuestos, los que a su vez se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la puesta en prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a refutaciones y a contrapruebas producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los de la acusación. Concluyendo la respetada Corte, abro comillas, finalmente el derecho a la asistencia letrada debe tenerse como cercenado cuando la defensa ejercida en concreto se revela determinante de indefensión, puesto que su estatus fundamental impide reducirlo a la simple designación de un abogado que represente los intereses, si redunda en una manifiesta ausencia de asistencia efectiva. Cierro comillas. Encontrándose de esta forma, la actuación desplegada por el respetado despacho incursa en nulidad por ineptitud de la defensa técnica a la luz de la omisión desplegada por la profesional en Derecho Catherine Lizeth Silva Segrera y las consideraciones previamente expuestas por la respetada Corte Suprema de Justicia. Resultando de tal trascendencia la transgresión al debido proceso avisorada que en la presente causa no se puede dar cuenta de tan siquiera una actuación desarrollada en pro de la materialización de la defensa técnica del hoy procesado, causando un menoscabo trascendental al derecho a un debido proceso en cabeza, al haber afrontado la presunta causa sin la debida representación jurídica y, más grave aún, sin apoderado durante 7 meses, tal y como se ha dado cuenta de forma precedente. Ahora, frente a los axiomas jurisprudenciales señalados y definidos por las altas cortes frente a la declaratoria de nulidad de una actuación procesal, es menester traer a colación los siguientes postulados. Primero, frente a la taxatividad, tal y como ha sido ampliamente expuesto, la presente solicitud de nulidad se funda en las causales contempladas a través del artículo 388 de la Ley 522 de 2000, la cual contempla la causal contemplada en su numeral 2 y 3. Artículo 388, causal de nulidad, son causales de nulidad en el proceso penal militar. 2, la comprobada existencia de irregularidades que afecten el debido proceso. Y 3, la violación del derecho de defensa, correspondiendo en la causa bajo estudio directamente a los motivos establecidos en la ley para declaratoria de nulidad. En segunda medida, la acreditación de los motivos que fundan la presente solicitud nugatoria encuentran como génesis los hechos previamente expuestos, de los cuales se desprende una inequívoca transgresión al derecho a un debido proceso y a la violación del derecho de defensa del señor por parte del respetado juez penal militar de instancia, siendo soportados los mismos en las piezas procesales sobrantes en el dossier penal militar previamente definidas por la presente defensa. Tercero, frente a la protección rogada, se debe advertir la inexistencia de convalidación alguna por parte del encartado al haber sido abandonado en la presente causa, no solo por la apoderada, a quien confió su representación jurídica, sino en igual medida por la Administración de Justicia Penal Militar, autoridad la cual pretendió convalidar la inexistencia de defensa técnica en la causa sub judice en detrimento de los derechos que le asisten al procesado en materia penal militar.
resultando hasta ahora, casi 10 años después de los presuntos hechos enrostrados a lo procesado, fijada la presente actuación sin existir en la presente causa convalidación alguna tácita o expresa por parte del señor. Frente a la instrumentalidad de las formas en la causa subexamine, no es posible predicar el cumplimiento de del fin último propuesto para esta etapa dentro del juzgamiento, que resultan de trascendental importancia. Tal es el caso de la solicitud de pruebas, la cual, a causa de la mirada inerte de la defensora del señor patrullero, no cumplió su fin, el cual es propender por la controversia de las imputaciones hechas al procesado, encontrándose actualmente a expensas de una decisión a todas luces desproporcional, al existir no solo una etapa instructiva, sino en igual medida en la presente etapa de juzgamiento solo una postulación de verdad procesal, la de la respetada Fiscalía Penal Militar, resultando en tal sentido desplegada del ius puniendi en materia penal militar sin apego alguno al derecho de la igualdad del procesado y al debido proceso que irradia la totalidad de la actuación punitiva. Frente a la trascendencia del hierro en que se ve en curso el respetado despacho del desarrollo de la presente causa penal en contra del procesado sin garantizar una representación jurídica acorde a las necesidades y preparaciones de quien hoy se encuentran a merced de su decisión, resulta incuestionable la relevancia de la afectación al derecho a la defensa del señor, quien no solo afrontó la etapa instructiva de la presente causa en ausencia de un real ejercicio de defensa por parte de la profesional Silva Segrera, sino en igual medida debió ver sucumbir su derecho ante la mirada inerte del respetado administrador de justicia ante la inexistencia de acto defensivo de parte en la presente etapa de juzgamiento. Tal es el caso de la inexistente solicitud probatoria y la renuncia de la profesional antecitada, la cual solo es reconocida por el administrador de justicia tan solo 7 meses después de su presentación. Por último, su señoría, con respecto a la residualidad en la declaratoria de nulidad, se debe advertir la inexistencia de remedio procesal alguno en la presente etapa de corte marcial que permita enmendar el hierro en que se ve en curso el respetado administrador de justicia desde el mismo acto procesal en que se desarrolló el traslado para solicitud probatoria por parte del encartado, la cual feneció sin pronunciamiento alguno por parte de la abogada Catherine Lisset Silva Segrera, o mejor dicho, con la renuncia de la misma a la presente causa, la cual es advertida tan solo 7 meses después de su presentación por cuenta del respetado juzgado de instancia. Por lo cual se requiere, su señoría, se tenga como prueba de los argumentos previamente expuestos el expediente radicado número 608 adelantado en contra del señor, al cual se encuentra en poder del respetado despacho, y en igual medida sea declarada la nulidad de la presente etapa de juzgamiento e incluso el auto de fecha 20 de junio del año 2023, mediante el cual se dio inicio a la presente etapa de juzgamiento y se corrió traslado a los sujetos procesales con la finalidad de ser solicitada práctica probatoria en la correspondiente corte marcial, ello con la finalidad de ser ejercido en debida forma el derecho de contradicción y defensa del hoy procesado. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor. Doctora Nujá. Doctora Nujá. Sí, señor juez, permítame un segundo, por favor. En realidad considero que me atengo a lo que decía usted, señor juez. Quisiera como revisar algo frente a lo de la participación que señala el señor defensor del juez de Armada que conoció el caso, pero en realidad queda consideración en nosotros, a raíz de que somos planta global, podemos cualquiera que tengamos la investidura en ese caso de oficial retirado, puede entrar a participar y a resolver casos de competencia de las otras fuerzas de igual categoría. Entonces tendría que revisar el tema. Quisiera mirar ahorita el cuaderno, pero bueno, le dejo a usted, señor juez, a su sabiduría el tema que está exponiendo el señor defensor. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Juan Carlos. Gracias, su señoría. Aún no puesto con dispositivo de cámara, sin embargo, con su venia, su señoría, quisiera expresar lo siguiente frente a la solicitud del señor abogado. En primer lugar, su señoría, advierte el Ministerio Público de cara pues, a los principios que rigen las nulidades, que incluso a la luz de la sentencia, la jurisprudencia que está invocada por el señor abogado defensor, que no basta, su señoría, alegar la nulidad, sino que debe realmente realizarse un análisis específico
de cara al principio de trascendencia. Su señoría, entendido como la necesidad de que esa nulidad tenga un efecto práctico. No basta, pues, sostener que la defensa anterior realmente no tuvo una actividad proactiva o realizó actividades encaminadas a la defensa, porque igualmente es bien conocido y existe la posibilidad por parte de las defensas de adoptar una actitud pasiva como estrategia que finalmente puede también resultar válida dentro de la actividad defensiva que se debe desarrollar y que no por ello puede ser tildada como ineficaz, como despreocupada, como irresponsable o como una ausencia de actividad defensiva o como una huerfandad en ese derecho de defensa que le asiste a la persona procesada. Entonces, su señoría, escuchar la intervención del señor abogado, lo que advierte el Ministerio Público es que si bien indica que no se realiza, que hay una actividad pasiva, tampoco nos indica qué fue lo que es lo que entonces hubiese sido necesario solicitar como prueba, o qué es lo que como actividad defensiva era necesario desarrollar o haber solicitado dentro del traslado correspondiente para practicar como en esta corte marcial. Entonces, es esa una primera anotación que hace el Ministerio Público, que se extraña frente a ese requisito de trascendencia y sobre todo, su señoría, frente a la utilidad que pueda resultar de una declaratoria de nulidad en este momento. Sin embargo, su señoría, pues en este momento pues no cuento con el expediente para realizar la revisión. Se hizo la revisión a efectos de poder desarrollar, la verificación en torno a los alegatos para esta corte marcial, pero su señoría sí debe reconocer al Ministerio Público que si para el momento en que se corrió el correspondiente traslado no existía para ese momento un defensor que pudiese haber intervenido o realizado solicitudes probatorias, sí de alguna manera podría encontrarse un quebrantamiento de las garantías fundamentales de la persona procesada, al margen de que, como se indicara, encuentra este procurador que no se hace una mención específica de cara al principio de trascendencia, por cuanto pues debe mostrarse cuál es la afectación, en qué se afecta y por qué, y cuál es la prueba entonces, o cuáles fueron las solicitudes que se omitieron y que eran necesarias y fundamentales para el desarrollo de esta corte marcial. Sin embargo, pues frente a esa corroboración, pues no puedo realizarla a su señoría por esa razón, pero le solicitaría al despacho que para tomar la decisión correspondiente, pues realice la revisión y de manera razonada, si es que existía ya una defensa que había expresado que su renuncia, y había una falta de pronunciamiento y había una huerfandad, por lo menos para ese momento de ese traslado y en ese término, sí podría ser viable, su señoría, pues esa declaratoria de nulidad a efectos de que se pudiese realizar la intervención, obviamente bajo la clara expectativa de que el señor abogado que interviene en el día de hoy realmente tiene solicitudes probatorias para realizar y que no sea simplemente pues una solicitud realizada de manera formal. Si se decreta la nulidad, pues se entiende que el señor abogado en este momento realmente tiene solicitudes probatorias que hubiese o considera que si se rehabilita esa posibilidad, tiene solicitudes probatorias de importancia en defensa de su prohijado. Frente a la otra situación administrativa, su señoría, la verdad, por la rapidez con que el señor abogado realizó la intervención, pues no fue posible pues a este procurador pues determinar específicamente pues esa circunstancia administrativa realmente se pueda quebrantar o no garantías fundamentales o las que se invocan con esta solicitud de nulidad, pero se consideraría suficiente, su señoría, pues la intervención que se realiza por parte de este representante de la sociedad de cara pues a esa situación, a la segunda situación planteada por la defensa. Su señoría, es muy respetuosamente la postura del Ministerio Público. Agradezco mucho el espacio permitido. Muchas gracias, doctor. Bueno,
Escuchada la solicitud de la defensa, el doctor Daniel Giraldo, es pertinente aclararle que, bajo los parámetros de la Ley 522, artículo 391, establece que oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción y las nulidades que no sean invocadas hasta el término ejecutorio de resolución de acusación solo podrán ser debatidas en recurso de casación. Es decir, que lo que acaba de manifestar el doctor y tiene dos ejes. El primer eje es que indica que el señor capitán de navío en su momento, cuando fue designado como juez en este despacho, no tenía las competencias toda vez que no hay constancia de aceptación del cargo, y nombró unas directivas del sector de defensa, directivas que no son aplicables a esta jurisdicción especializada de justicia penal militar, toda vez que estamos regidos por la ley 1407, la ley 1765, y en este caso pues un procedimiento es de la ley 522. Entonces, por lo tanto, las directrices de cargos y encargos del Ministerio de Defensa no son aplicables en esta jurisdicción especial. Y es así que tanto el juez, en su momento, el señor capitán, manifestó que, realizado el proceso y no encontrar nulidad alguna, inicia la etapa de juicio. Es decir, que la nulidad que está invocando ya está en etapa de juicio y por lo tanto no es procedente. A su vez, corrió traslado a los sujetos procesales por el término de 3 días para que presentaran pruebas, y este no lo hizo. En su momento, la abogada que tenía designada el procesado, pues ya la Corte Suprema de Justicia ha manifestado varias veces que es una estrategia de defensa guardar silencio, y por lo tanto no le corresponde al despacho ni tampoco corresponde decretar una nulidad cuando la estrategia defensiva o el cambio de abogado advierte que su antecesor omitió solicitar pruebas o hacer más activo, más proactivo dentro del ejercicio de la defensa del procesado. Pues esta no es una causal de nulidad por violación al debido proceso ni al derecho de defensa. Siendo así las cosas, pues no procede la nulidad, y en caso de que la defensa siga o quiera mantener su solicitud, pues debe ser debatida en sede de casación la misma. Dando continuidad a esta audiencia, doctor, ¿necesita lecturas de alguna pieza procesal? Claro que sí, su señoría. Se solicita, por favor, se dé lectura al oficio número S2018-0274440 DACLI, guión 27.1. ¿Qué folio, doctor? 101, su señoría. Listo. Señor secretario, por favor, procede con la lectura de la pieza procesal solicitada por la defensa. Sí, señor juez. Cuaderno original número 1, folio 101. Es un oficio. Disculpe, despacho. En el cuaderno. Ah, sí, qué pena. Es que era en el numeral de PDF, no de la foliatura. Ya le confirmo exactamente el número. Su señoría, le ofrezco disculpas, es el folio 267 de su foliatura a cuaderno 2. Folio 267. Oficio respuesta que se emitiera al juzgado de instrucción penal militar. Dice Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Hospital Central. ¿Correcto, doctor? Así es, despacho. Gracias. Bogotá. Mayor Mari Pinzón Benavides, jueza, juzgado 150 de instrucción penal militar, ubicado en la carrera 48, número 943, departamento de Cundinamarca. Entrega copia historia clínica. Asunto, referencia sumario 2665, delito peculado culposo. En atención a los solicitud de fecha 28 de marzo del 2018, mediante oficio número 0256,
MDDF JPMDG EG 150 IPM. Recibió en el Hospital Central de la Policía Nacional el día 5 de abril de 2018 bajo el radicado de ingreso número E2018-007427. Y en el archivo clínico del Hospital Central el día 6 de abril de 2018 me pidió hacer entrega por medio duplicado de impresión en 4 folios, algunos por anverso y reverso de la historia clínica sistematizada bajo el número. La copia es auténtica, de original y que reposa en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 426 del Código Procedimiento Penal y el 254 modificado por el 288 del 89, artículo 1, numeral 116 del Código Penal colombiano. Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 74 del 2002, lo anterior hace referencia a los resultados de exámenes paraclínicos practicados durante el evento de atención de salud generalizado el día 2 de octubre del 2016, contenido en la historia clínica sistematizada a nombre del paciente en mención, se encuentra disponible en el sistema de salud del policial CIRSAP. Es de notar que la historia clínica física a nombre reposa en el archivo clínico del Hospital Central. No hay registro de atención en salud ni resultados de exámenes para la fecha solicitada. Todo para su conocimiento y para el que obre dentro del sumario señalando que cursa en ese despacho. Previo a la presente respuesta a su solicitud, el doctor Iván Meneses Mosquera, servidor público de la Oficina de Datos y Archivos del Hospital Central de la Policía Nacional, verificó y validó el cumplimiento de los dispuestos formales, requisitos formales y sustanciales establecidos en la ley, la norma vigente. Nota, la entrega de copias de historia clínica está basada en la toma de copias de registro de los eventos, de las autenticaciones en salud que reposan en el archivo de la historia clínica física y las sistematizadas hasta la fecha de esta comunicación. Se realiza como un acto administrativo y no está basado en atención a los médicos del servicio de datos y archivo clínico. Nota práctica. ¿No tiene audio? Claro. Sí. ¿Me escuchan? Listo. Sí. Indicado, señor juez. Nota aclaratoria. Es de notar que el formato de la fecha en cada evolución de la impresión de la presente historia clínica está enunciado así: año, mes, día. La historia clínica es un documento privado personal y sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización del paciente y los casos previstos en la ley, que según lo dispuesto en la ley 23 del 81 y el artículo 1 de la resolución 1995 del 99, expedida por el entonces Ministerio de Salud. Atentamente, coronel María Antonia Caro Cutin, jefe área administrativa Hospital Central. Anexo 1, historia clínica sistematizada en 8 folios. Elaborado doctor Iván Meneses Mosquera, revisado AA35 Francisco Javier López, fecha de elaboración 9/4 de 2016, archivo ubicación, documentos Hospital Central, doctor Iván Meneses, 2018-24-23. Señor juez, ese es el oficio que obra folio 67, una respuesta del Hospital Central al despacho inscriptor. Le doy lectura del mismo. A continuación están los anexos que indica en ese oficio remisorio. Muchas gracias, señor secretario. Efectuada la lectura solicitada por la defensa, la presidencia le pregunta a los sujetos procesales en relación con la resolución de acusación, teniendo en cuenta que ya todos la conocen. Si no hay inconveniente alguno, se procederá por las partes iniciales, vistos, hechos y la resolutiva de la misma. Doctora Nujá. De acuerdo, señor juez, gracias. Doctor Juan Carlos. Conforme, señoría. Gracias, doctor Daniel. Se está de acuerdo, su señoría. Gracias. Señor secretario, por favor, proceder con la lectura de resolución de acusación de las partes iniciales, vistos, hechos y la resolutiva de la misma. Sí, señor juez, dice cuaderno original número 2, folio 294 al folio 316. Obra escrito de resolución de acusación por la entonces Fiscalía Penal Militar 144. Su encabezado dice: sumario 767, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial, Fiscalía 144 Penal Militar,
ante Juzgado de Primera Instancia de Inspección General, despacho. Bogotá, septiembre 22 del año 2020. Asunto a tratar. Ejecutaría como se encuentra el auto de cierre de investigación dentro del proceso penal radicado 767, seguido en contra del patrullero sindicado de la Comisión de Peculado Culposo, procede el despacho a calificar el mérito sumario como dispone el ordenamiento castrense. Hechos. Se estableció dentro del plenario que el día 2 de octubre del 2016, a eso de las 5:20 horas, ocurrió un accidente de tránsito tipo choque en la autopista sur con carrera 54, localidad de Kennedy, área 7 de tránsito, donde se vio involucrado el señor patrullero, identificado con cebo adscrito a la estación de policía transporte masivo E27, encontrándose de servicio en calidad de conductor del tipo vehículo camioneta marca Renault, color blanco de servicio oficial de placa EAK 189, el cual pierde el control al transitar sobre un emposamiento de agua, excediendo los límites de velocidad y transitando en estado de embriaguez. Positivo, grado 2. Colisionando contra un vehículo tipo bus de servicio público, articulado adscrito a Transimen, marca Volvo, color rojo de placas WDG 596, conducido por el señor. Hechos en los cuales resulta lesionado el señor patrullero, siendo trasladado al Hospital Central, OSEN, donde le diagnosticaron trauma de tejidos blandos, donde las unidades de la seccional de tránsito y transporte le notificaron al institucional la orden de comparendo número 131-24808, infracción F y retención preventiva de la licencia de conducción. En este proceso se estableció que el vehículo Renault Traffic de placas EAK 189, siglas 1765 de los... Sin audio. Decía que en el proceso se estableció que el vehículo Renault Traffic de placas EAK 189, siglas 176506, fue declarado por la aseguradora del mismo como pérdida severa por daños, toda vez que el costo y los repuestos de mano de obra necesaria para las reparaciones y su impuesto a las ventas tiene un valor original al 75% del valor comercial del vehículo. Al momento de la ocurrencia del hecho, hechos ocurrió en la ciudad de Bogotá el día 2 de octubre del año 2016. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito fiscal 144 encargado, adscrito al juzgado de primera instancia, la Inspección General de la Policía Nacional, resuelve, artículo primero, proferir resolución de acusación en contra del patrullero de condiciones civiles, personales y calidad policial conocida en el proceso como presunto autor responsable del delito de peculado culposo, según lo hecho ocurrido el 2 de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los razonamientos expuestos en precedencia. Segundo, ejecutaría la presente decisión y no puede apelar, remítese a la actuación en original ante el señor juez de primera instancia en la Inspección General para su competencia. Tercero, contra esta decisión proceden los recursos de ley. Cuarto, para notificar la presente decisión a los sujetos procesales y a los despachos comisorios a que haya lugar, otorgando al comisionado amplias facultades para subcomisionar, recibir, tramitar las peticiones de las partes. Notifíquese y cúmplase, firmado doctor Jesús Antonio Moya Romero, fiscal penal militar 144, encargado ante el juzgado de primera instancia de Inspección General. Liliana Patricia Jiménez Brochero, secretaria judicial del despacho. De acuerdo a lo dispuesto por esta presidencia, esta secretaría da lectura a la parte introductoria y resolutiva de la resolución de acusación en contra del patrullero radicado 608 que emitiera en su momento el fiscal 144 penal militar. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Respecto a la lectura de la resolución de acusación, y en atención que en auto del 20 de junio de 2023, cuando el cuadro este despacho corrió traslado a los votos procesales por el término de 3 días para que presentaran solicitudes probatorias, y tal como obra folio 350, de fecha 18 de agosto del 2023, ninguno de los votos procesales hizo solicitud alguna, por lo tanto se declara cerrada la etapa probatoria.
Acto seguido, la presidencia le pregunta a los sujetos procesales, teniendo en cuenta que el procesado se encuentra en esta audiencia, si desean interrogarlo, por favor manifestarlo, haciéndole la advertencia a que usted le asiste el derecho a guardar silencio, derecho que está dentro del marco constitucional y legal, no está obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus familiares al tercer grado de consanguinidad y afinidad, pero de igual forma es un derecho renunciable si usted así lo manifiesta y desea interrogar a los, responder el interrogatorio que cualquiera de los sujetos procesales en esta audiencia desea hacerle, lo puede manifestar. Si usted renuncia a su derecho a guardar silencio, pues se insta a que conteste las preguntas con la verdad. Lo que le acaba de manifestar. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Doctora Nujá. No, señor. Gracias. Doctor Juan Carlos. No, su señoría. Doctor Daniel. No, su señoría. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que ninguno de los sujetos procesales requiere interrogar al procesado, pues se mantiene el derecho incolumno a guardar silencio. Gracias, Andrés. Acto seguido, la presidencia le corre traslado por el término de 3 horas a los sujetos procesales renunciables las mismas para que preparen sus alegaciones y sean presentadas en esta audiencia de corte marcial por una sola vez cada uno de ustedes. Haciendo la advertencia que las mismas deben ser claras, precisas, concisas, no reiterativas ni repetitivas, ni hacer apreciaciones subjetivas que no tengan injerencia o pertinencia dentro de este debate en esta audiencia de corte marcial. La intervención se limita máximo a 30 minutos por cada uno de ustedes, pues por respeto a los demás sujetos procesales. Siendo así, doctora Nujá. Renuncio al término, señor juez. Gracias, doctor Juan Carlos. Señoría, renuncio al término. Muchas gracias, doctor Daniel. De igual forma, su señoría, se renuncia al término concedido por el despacho. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que los sujetos procesales renuncian al término y bajo los parámetros del artículo 575 de la ley 522, se les concede la palabra por única vez a cada uno de ustedes para que presente sus alegaciones. Doctor Daniel Giraldo, defensor del procesado. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, en la presente oportunidad, esta defensa iniciará estas alegaciones con la premisa da mihi factum davot tibius e indubio pro reo. Teniendo como génesis el presente entuerto los hechos puestos en conocimiento por parte del señor Teniente Coronel Germán Jaramillo Wilches, mediante comunicado oficial número S 2016-18-5087-CETRA, SOAPO 29.57 de fecha 3 de octubre del año 2016, a través del cual se pone en conocimiento la novedad presentada el día 2 de octubre del año idem, aproximadamente a las 5:20 horas. Momento en el cual se presenta un accidente de tránsito en el que se ven involucrados los velocípedos identificados como vehículo tipo camioneta de servicio oficial de placas EAK 189, conducido por el señor patrullero, y el vehículo tipo bus de servicio público adscrito a Transmilenio de placas WDG 596, conducido por el señor. Siniestro vial, su señoría, desarrollado en la autopista sur con carrera 54, localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. Siendo enrostrado por la Fiscalía 144 Penal Militar, a través de la resolución de acusación de fecha 22 de septiembre del año 2020 del redato de peculado culposo a lo procesado, fundando dicho reproche en la presunta incursión en el tipo penal tipificado a través del artículo 400 de la Ley 599 del 2000, al haber desplegado la predicada conducta faltando al deber objetivo de cuidado por imprudencia e impericia, según resolución de acusación. Ello, según el respetado fiscal penal militar, con base en el informe técnico de accidente de tránsito de fecha 2 de octubre del año 2016, presentado por el señor Intendente Wilson Andrés Díaz Rivero, documental de la cual se extrae en su numeral séptimo como teoría del accidente, abro comillas, 7.2, factor determinante, factor humano, 116, transitar excediendo los límites de velocidad para el conductor de la camioneta oficial, conducida por el señor patrullero, cierro comillas. Particular conclusión, su señoría, sobre la cual se debe advertir la inexistencia de elemento alguno que dé cuenta en la presente actuación del predicado exceso de velocidad. Máxime al haber advertido el mismo señor Intendente Wilson Andrés Díaz Rivero,
mediante diligencia testimonial surtida el día 11 de abril del año 2018 ante el juzgado 150 Instrucción Penal Militar, obrante a folio 263 del cuaderno número 2 del cartapacio, que dicha apreciación relacionada con un presunto exceso de velocidad es meramente subjetiva y se encontraba supeditada a corroboración técnico-científica, afirmando el señor intendente, abro comillas, pero debo aclarar que la apreciación está sujeta a los cálculos que pueda realizar un profesional en física sobre la velocidad promedio que transitaba el vehículo al momento del accidente, cierro comillas. Corroboración inexistente en la causa que nos atiende, siendo advertidos por el señor que el día de los presuntos hechos transitaba en cumplimiento de los límites de velocidad contemplados para el área en que se produjo el predicado siniestro vial, el cual es de 50 km por hora, según imágenes de la señalética visible en las imágenes existentes en el sector de colisión. A renglón seguido, su señoría señala el señor intendente Wilson Andrés Díaz Rivero a través del referido informe de accidente de tránsito como presunto factor determinante. Abro comillas, 115. Conducir en estado de embriaguez positivo grado 1 por parte del conductor de la camioneta oficial conducida por el cierro comillas. Teoría, su señoría, sobre la cual subsisten múltiples reparos en la presente causa penal militar, los cuales inician con la indebida obtención de la presunta historia clínica del señor patrullero por parte del señor intendente Wilson Andrés Díaz Rivera, sin contar con orden judicial o administrativa alguna para tal fin, ni ostentar las cualidades requeridas a través de la Ley 23 de 1981, la cual dispone en su artículo 34 que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y es un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley. En igual sentido establece la Ley 1581 del 2012 en su artículo 13 denominado personas a quien se les puede suministrar la información. En su numeral A, en su literal A, a los titulares, sus causavientes o sus representantes legales, no siendo en el presente caso desplegada tal actuación. B, a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Tampoco es dable en la presente causa al ser inexistente requerimiento alguno por autoridad administrativa o judicial con respecto al recaudo de la presunta historia clínica aportada por el señor Wilson Andrés Díaz Rivera a la presente causa. C, a los terceros autorizados por el titular o por la ley, no encontrándose el señor intendente inmerso en dicha causal, siendo inexistente autorización alguna por parte del procesado ni por cuenta de un respetado juzgado o operador judicial. En igual medida, su señoría, la resolución 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud indica, artículo primero, definiciones, literal A, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, cierro comillas, señalando a través de su artículo 14 que solo podrá tener acceso a la información contenida en la historia clínica en los términos previstos en la ley. Primero, el usuario, siendo inexistente en el caso de la presente documental aportada por parte del presunto del señor intendente. Segundo, el equipo de salud tampoco fue recaudada en el presente trámite penal militar y remitida por el equipo de salud que presuntamente atiende. Tercero, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley, no contando con tal atribución el uniformado para haber recaudado la presunta historia clínica. Cuarto, las demás personas determinadas en la ley. Parágrafo. El acceso a la historia clínica se entiende en todos los casos única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso mantenerse la reserva legal, no por disposición judicial, su señoría, sino legal. Por otro lado, la Corte Constitucional se ha referido en numerosas ocasiones a la naturaleza de la historia clínica en relación con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-264 de 1996, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo lo siguiente, abro comillas, la doctrina de la Corte sobre el secreto profesional, particularmente referida a la práctica de la medicina, puede condensarse en los siguientes enunciados. Primero, la historia clínica, su contenido y los informes que de la misma se deriven están sujetos a reserva y por lo tanto solo pueden ser conocidos por el médico y su paciente. Concordante con la sentencia T-161 de 1993, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. Segundo, solo con la autorización del paciente puede revelarse a un tercero el contenido de su historia clínica, concordante con la sentencia T-413 de 1993, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
Tercero, levantada la reserva de la historia clínica, su uso debe limitarse al objeto y al sentido legítimo de la autorización dada por el paciente. Levantamiento de reserva inexistente en la presente causa. Cuarto, datos extraídos de la historia clínica de un paciente sin autorización no pueden ser utilizados válidamente como prueba en un proceso judicial. Asimismo, el artículo 38 de la mentada normativa define además el concepto del secreto profesional, entendido como aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa, pues pertenece al fuero íntimo de su titular, por lo que su revelación solo podrá realizarse en los casos previstos en la norma, y advierte que habrá de tenerse en cuenta los consejos que dicten las prudencias para su revelación, señalando específicamente los casos en los que se procede la revelación del secreto profesional en los siguientes términos: al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y convenga; a los familiares del enfermo, si la revelación es útil para el tratamiento; a los responsables del paciente cuando se trate de menores de edad o de personas mentalmente incapaces; a las autoridades judiciales o de higiene y salud en los casos previstos en la ley; a los interesados cuando por defectos físicos irremediables o enfermedad grave, infectocontagiosa o hereditaria se ponga en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia. En dicho sentido, la Corte Constitucional ampliamente en su jurisprudencia ha establecido que la historia clínica está protegida por la reserva legal de los datos que allí reposan. Tal es el caso de la sentencia T-408 del 2014, magistrado ponente doctor Jorge Iván Palacios. En consecuencia, su señoría, si alguien distinto, así se trate de un familiar cercano al paciente, pretende obtener información contenida en la historia clínica del titular, deberá contar con su aquiescencia y, en su defecto, solicitar a la autoridad judicial competente el levantamiento de la reserva. Asimismo, el literal G del artículo 10 de la Ley 1751 del 2015 establece lo siguiente. Artículo 10. Derechos y deberes de las personas relacionadas con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud. Literal G. A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la misma. Artículo 10. Adoptar como postulados básicos para propender por la humanización en la atención de los pacientes y garantías del mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio público de salud en las instituciones hospitalarias públicas y privadas, los derechos de los pacientes que se establecen a continuación. Numeral 4. Su derecho a que todos los informes de las historias clínicas sean tratados de manera confidencial y secreta y que solo su autorización pueda ser conocida. Resultando aún más irregular, su señoría, la remisión de la presunta historia clínica ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual señaló a través de médico legista Santiago Lagos Herrán, mediante informe número VUCP-DRB-42067-2017, obrante a folio 21 del cuaderno número 1, abro comillas, debe asistir a la valoración con historia clínica completa. Nota: la historia clínica aporta interpretaciones de reporte de alcoholemia, no los resultados de laboratorio. Se requieren los reportes de laboratorio, los cuales deben estar expresados en unidades de peso sobre volumen o sobre porcentaje, entre paréntesis, que es el lenguaje universal de interpretación, cierra paréntesis. La historia clínica evidencia solo un valor en términos de peso, lo cual no es interpretable por sí solo, cierro comillas. Ahora, en vista de las crasas irregularidades reconocidas por el médico legista con respecto a la presunta prueba de alcoholemia desarrollada al señor, es requerido por parte del juzgado 150 de instrucción penal militar, mediante auto de fecha 31 de enero del año 2018, obrante a folio 246 y subsiguiente del cuaderno número 1, primero, oficiar al Hospital Central de la Policía Nacional, a fin de que se nos remitan los resultados de laboratorio tomados al señor patrullero el día 2 de octubre del 2016, expresados en unidades de peso sobre volumen o sobre porcentaje, de conformidad con lo solicitado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Cierro comillas. Requerimiento el cual fue dado respuesta mediante oficio número S 2018-027-440, Direct Decli 27.2, suscrito por la señora Coronel María Antonia Caro Coutín, en calidad de jefe del área administrativa del Hospital Central, obrante a folio 267 del cuaderno número 2, del cual claramente se extrae, su señoría, abro comillas, es de anotar que en la historia clínica física que a nombre del señor reposa en el archivo clínico del Hospital Central, no
hay registro de atención en salud ni resultados de exámenes para la fecha solicitada. Cierro comillas. Resultando desconocido, por ende, la procedencia de la documental aportada por el señor Intendente Wilson Andrés Díaz Rivera, ante la inexistencia de la misma en el centro asistencial y en el presente trámite procesal. Debiendo resaltarse la inexistente acreditación de la información en ella contenida, su veracidad y la innegable licitud que la permea. Siendo evidenciable a folios subsiguientes, más exactamente a folio 270, documento con el membrete Dirección de Sanidad, Hospital Central, Laboratorio Clínico, el cual al parecer da cuenta de un resultado de laboratorio en el cual señala como fecha 02/10/2016, de la cual no se puede desprender que sea la fecha de desarrollo del examen, generación del resultado, ni consulta o grabación del folio. Siendo extraíble con respecto al factor denominado en dicho documento, abro comillas, muestra plasma, cierro comillas, enzimática, debiendo advertirse dicha irregularidad al ser esta una valoración de las enzimas encontradas en la sangre presuntamente de la persona objeto de dubitación, más no un estudio relacionado con el nivel de etanol con respecto al volumen de sangre del paciente. Ahora, es claramente expuesto como nota de la referida documental, abro comillas, el resultado de este examen solo sirve como diagnóstico clínico, no para procesos legales. Ello, al no guardar apego alguno con los parámetros legales preestablecidos para tal fin, siendo extraíble de la guía para la determinación en clínica forense de estado de embriaguez, versión 2 de diciembre de 2015, adoptada a través de la resolución 712 del 2016 del Instituto Nacional de Medicina Legal, mediante la cual fueron fijados los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia, y establecidos que el examen clínico para la determinación de embriaguez alcohólica se realizará según el estándar forense establecido por dicha entidad, siendo resaltado en su numeral 6.1.3, abro comillas. Para la práctica del examen clínico forense para determinación de embriaguez y de las pruebas paraclínicas complementarias, incluyendo toma de muestras biológicas, se requiere el consentimiento libre e informado de la persona por examinar, o de su representante legal si ésta fuera incapaz, cuando se trate de un menor de edad, el de sus padres, representantes legales, o en su defecto el defensor de familia, o de la comisaría de familia, y a falta de estos, del personero o del inspector. Cierro comillas. Consentimiento informado inexistente en igual medida en el presente proceso. En la causa que nos atiende, siendo desconocidos los derechos fundamentales del procesado ante el desarrollo de procedimientos intrusivos, presuntamente sin autorización y en igual medida sin control alguno por parte de autoridad judicial competente. Irregularidades que de forma diáfana vician la documental obrante en el cartapacio. Por otra parte, señala el respetado fiscal en la respectiva resolución de acusación que presuntamente se encuentra acreditado el estado de embriaguez del señor a través del resultado expuesto con la medición indirecta de alcoholemia a través de aire expirado el día 2 de octubre del año 2016, desarrollada por el señor Jimmy Mauricio Burgos, quien ni tan siquiera concurrió ante la presente causa ni fue recaudada tan siquiera su declaración, debiendo ser advertido que la misma no cumple con los estándares mínimos definidos a través de la resolución 1844 del 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual se adopta la segunda versión de la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de aire expirado, lo cual no permite asegurar la calidad del resultado aportado, siendo este un principio transversal en el desarrollo de dicho procedimiento y definidos como 3.4, aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad, siendo inexistente en la presente causa el cumplimiento de los requisitos de documentación de la medición establecida a través de la resolución en cita mediante su numeral 7.2.4, los cuales establecen la confiabilidad de los resultados obtenidos con esta medición, debiendo demostrarse a través de los siguientes documentos en el trámite procesal. 7.2.4, procedimiento operativo o instructivo de uso de analizador. Certificado de capacitación del operador, hoja de vida del analizador que debe contener los siguientes: descripción del equipo, marca, modelo y número de serie, fecha en que se pone en servicio, certificado de calibración, informes de mantenimiento, lista de chequeo del estado del analizador antes de usarlo en cada jornada, registro de entrevista, registro de resultados y registro de declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de calidad en la medición indirecta de alcoholemia a través de aire expirado. En igual medida, a través del numeral 7.2.1.2.2, la predicada resolución establece que, abro comillas,
Antes de realizar la medición se debe preparar al examinado y se le debe hacer una entrevista que se registrará en un formato como el que se presenta en el anexo 5. Las preguntas deben ser formuladas de forma clara. Cierro comillas. Procedimiento inexistente en la causa que nos atiende, al igual que el definido a través del numeral 7.3.2.10. Diligenciar el formato, declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a través de aire expirado, anexo 7, y entregárselo al examinado, junto con las copias de las impresiones de los resultados. Por último, en el anexo 4 se puede observar los siguientes requisitos mínimos de las impresiones, requisitos entre los cuales se destacan, anexo 4, requisitos de las impresiones de los resultados. El registro de los resultados debe incluir como mínimo la siguiente información: identificación del analizador utilizado, marca, modelo y serie, fecha y hora de la medición, número de medición realizada, resultado de la medición con sus respectivas unidades, número de cédula de ciudadanía del operador, siendo señalado en una de las dos colillas que ni siquiera registra el número del operador, de la cédula del operador que presuntamente realizó la medición, documento de identidad del examinado. Aunado a ello, señala el anexo, adicionalmente, en cada impresión de los resultados se debe tomar la huella del índice derecho del examinado. En caso de que no sea posible tomar la impresión de esta huella, debe emplearse el índice izquierdo. En caso de que tampoco sea posible tomar esta huella, debe emplear cualquier otro dedo, dejando el registro del nombre del dedo y de la mano correspondiente, derecha o izquierda. Cierro comillas. Nótese cómo en las impresiones sobrantes en el cartulario es inexistente el apego irrestricto de los anteriores requisitos, al no evidenciarse a parte alguno las huellas dactilares de la persona que refiere la Fiscalía Penal Militar presuntamente haber sido examinada. Resultando inexistente el anexo 3, correspondiente a la lista de chequeo, anexo 4, requisitos de la impresión, y el anexo 5, la entrevista al examinado. Procedimiento desarrollado por las unidades de tránsito, el cual no cumplió con los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal para su desarrollo, tornándose así en un procedimiento viciado al desconocer el debido proceso en detrimento de los derechos y garantías del procesado, siendo de tal envergadura su irregularidad que resulta imposible asegurar que las colillas o impresiones anexas al cartulario correspondan a la prueba desarrollada del señor, al no haber sido tan siquiera tomada la huella del examinado en cada una de las impresiones. Resultando así inexistente elemento alguno que permita asegurar, más allá de toda duda razonable, el presunto estado de alcoholemia predicado en cabeza del señor. Máxime su señoría, al haber sido advertido por la señora patrullera Caterín Cerquera, el no haber sentido halitosis alcohólica en el señor, al igual que lo afirmó el señor intendente Yesid Norberto Larrota, siendo a tal punto la inexistencia de alteración alguna en las condiciones físicas del uniformado respecto a un presunto estado de alicoramiento que los altos mandos que concurrieron hasta el sitio del presunto del siniestro y hasta las inmediaciones del Hospital Central no advirtieron nada de ello en sus informes policiales. Ahora, como último factor determinante en la ocurrencia del siniestro fue destacado por las unidades de tránsito el emposamiento de agua existente en el deprimido por el cual transitaban los ípedos inicialmente identificados, lugar en el cual da cuenta el conductor Hugo Francisco Orjuela mediante declaración obrante a folio 126 de cuaderno número 1 frente a interrogante del despacho consistente en, abro comillas, ilustre al despacho cuáles eran las condiciones de visibilidad y clima en el lugar donde se presentó el siniestro de tránsito el día de los hechos. Contestó, de visibilidad oscuro, ahí no hay iluminación artificial. Por la hora aún estaba oscuro y el clima había llovido fuertemente toda la noche y la vía estaba húmeda y muchos emposamientos de agua. Realidad del lugar de los hechos corroborada por la totalidad de deponentes en la causa subexámine, la cual resulta determinante en el desarrollo de los hechos puestos a consideración por parte de la Fiscalía Penal Militar. Situación que enmarcaría la presunta conducta enrostrada al hoy procesado, incluso en una causal de inculpabilidad establecida a través del numeral primero del artículo 35 de la Ley 522 de 1999, el cual señala, artículo 35, causal de inculpabilidad. No es culpable, primero, quien realice la acción o omisión por un caso fortuito o fuerza mayor en este caso ampliamente deprecada por las condiciones climáticas y de visibilidad del sector. Siendo así derruido su señoría cada uno de los argumentos expuestos por la respetada Fiscalía Penal Militar frente a la presunta falta de deber objetivo de cuidado por imprudencia e impericia en cabeza del hoy procesado, siendo múltiples las dudas que dimanan de la actuación desarrollada por los uniformados de tránsito que participaron en el procedimiento,
y de la investigación desarrollada por el respetado Juzgado 150 de Instrucción Penal Militar, encontrándose incólume la presunción de inocencia del procesado y debiendo reconocerse en tal efecto las múltiples falencias y dudas a su favor, a la luz del artículo 29 superior, al no cumplir la presente causa con el estándar mínimo de convencimiento para condenar establecido a través del artículo 522 de la Ley 1407 del 2010, fundado en pruebas lícitamente obtenidas y aducidas al presente trámite procesal. Presunción de inocencia sobre la cual ha señalado el respetado Tribunal Penal Militar en Providencia bajo radicado 159145, magistrado ponente Dr. Wilson Figueroa Gómez, abro comillas, certeza de la conducta punible. Valoración probatoria. El ordenamiento punitivo castrense dispone que para proferir sentencia condenatoria deberá obrar prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del encausado. Certeza que debe constituir un estándar de conocimiento racional al que se puede arribar a partir de las pruebas directas e indirectas de conformidad con la sana crítica. De manera que solo a través de pruebas sobrantes válidamente dentro de la actuación procesal que brinden al fallador certeza o un conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, resulta posible desvirtuar la presunción de inocencia de que goza el procesado. Indubio pro reo, la incertidumbre infranqueable, como es el caso particular frente a las múltiples irregularidades obrantes y expuestas en este proceso, no deja otro camino al juzgador que desatarla en favor del procesado, puesto que de no alcanzarse el grado de conocimiento requerido para emitir sentencia condenatoria, ello conlleva la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que se predica respecto del implicado. La duda, la incidencia en desarrollo del postulado constitucional, la ley penal militar incluyó el principio de indubio pro reo como norma rectora del procedimiento penal militar, que establece que toda duda que surja en el proceso se resolverá a favor del sindicado cuando no haya modo de eliminarla. Siendo así, su señoría, reconocible en la causa de Marra la pululación de dudas en el presente interprocesal y en igual sentido la prevalencia del principio indubio pro reo en cabeza del señor, motivo por el cual esta defensa, de forma muy respetuosa, requiere del respetado despacho sea emitido un fallo absolutorio en prevalencia de los derechos y garantías del hoy procesado. Muchas gracias.